Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso regresamos con el ejercicio 1 de la opción A del examen de Matemáticas 2 de la selectividad de junio de 2016 de la Comunidad de Madrid. Se trata de un ejercicio de análisis que combina un poco todo lo que suelen preguntar en la PAU: continuidad, límites, integrales, derivadas. Bueno, y sin más dilación vamos a ponernos manos a la obra. Nos dicen, dada la función f de x, con el logaritmo neperiano de 1 menos x partido de 1 menos x y x es menor que 0, y x por e elevado a menos x y x es mayor o igual que 0. En el apartado A nos dicen estudiar la continuidad de f y calcular el límite cuando tiende a menos infinito, cuando x tiende a menos infinito de la función. Nos dan un punto y medio punto nos dan por calcular la tangente de la curva en x igual a 2. En el apartado C, punto y medio, que quizás es el más complicado, por calcular la integral definida entre menos 1 y 1 de f de x. Bueno, el apartado A y B los voy a hacer más rápido porque son más mecánicos, son cosas que tenéis que llevar preparadas de casa y la verdad menos complicadas. Y el apartado C es una integral que requiere su tiempo, que tiene una cierta elaboración el calcular esta integral y bueno, por eso le voy a dedicar un poquito más tiempo. Vamos con el apartado A. Lo primero que nos piden es estudiar la continuidad de f. Vamos a decir que si x es menor que 0, la función está definida por el logaritmo neperiano de 1 menos x partido de 1 menos x. Como debéis saber, un logaritmo neperiano no puede ser ni igual a 0, no existe el logaritmo neperiano de 0 ni el logaritmo neperiano de un número negativo, de manera que 1 menos x tiene que ser positivo, pero para el caso de x menor de 0, este valor 1 menos x siempre va a ser mayor que 1, de manera que no va a presentar nunca este problema a la función. Por otra parte, el denominador no puede ser 0, pues constituiría una indeterminación del tipo k partido de 0, de manera que 1 menos x no puede ser igual a 0, y el valor que le haría 0 sería x igual a 1, pero el valor x igual a 1 no pertenece al intervalo donde se define con esta expresión la función, de manera que no presenta ningún problema. Podemos decir que la continuidad que nos da este intervalo, la continuidad es de menos infinito hasta 0 sin incluir. Por otra parte, cuando x es mayor que 0, la función queda definida por x por e elevado a menos x, que esto es lo mismo que escribir x partido de e elevado a x. El denominador no puede ser 0, pero e elevado a cualquier número es distinto de 0, de manera que aquí no presenta ningún problema, y el numerador puede ser cualquier número, con lo que la continuidad que nos da este tramo de la función es de 0 hasta más infinito. De esta forma solo nos quedaría por saber 0, que no está incluido en ninguno de los dos intervalos, si para 0 la función es continua o no es continua, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Bueno, primero de todo vamos a borrar lo que hemos puesto. Se me ha ido esto de el igual que había puesto aquí. Y bueno, nos queda hallar la continuidad en x igual a 0. La continuidad en x igual a 0, que tiene tres sencillos pasos que siempre son los mismos, que hay que aprendérselos muy bien. El primero es hacer f del valor donde queremos hallar la continuidad. F de 0. Como podemos apreciar en la función, cuando x es igual a 0, se define por este tramo, por x por e elevado a menos x, la función. De esta forma vamos a sustituir x igual a 0 por e elevado a menos 0, e elevado a 0, esto es igual a 0 por 1, y esto es igual a 0. Primer valor. Vamos con lo siguiente. Tenemos que hallar el límite cuando x tiende a el valor en cuestión por uno de los lados. En este caso yo voy a empezar por la izquierda, a 0 menos, pero podéis empezar por la derecha. Cuando x tiende a 0 menos, la función, es decir, cuando x es menor que 0, la función queda definida por el logaritmo neperiano, y de esta forma esto sería el límite cuando x tiende a 0 menos del logaritmo neperiano de 1 menos x partido de 1 menos x. Sustituyendo nos queda arriba el logaritmo neperiano de 1 partido de 1. Logaritmo neperiano de 1 es el valor al que hay que elevar e para que nos dé 1, es decir, 0 partido de 1, y esto es igual a 0. Y por último nos queda hacer el límite cuando x tiende al número en cuestión por el otro lado. Si antes lo hemos hecho por la izquierda, este es por la derecha.
Por la derecha quedaría otra vez definido por xe elevado a menos x, xe elevado a menos x, y es la misma sustitución que hemos hecho antes, que hemos hecho aquí, es la misma sustitución, es decir, 0 por 1 igual a 0. De esta forma nos queda que f de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x, y todo esto es 0, porque el límite existe precisamente porque coinciden los límites laterales, porque el límite cuando x tiende a 0 más de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 menos de f de x. Mediante esto podemos ya asegurar que la función, o sea, si se cumple esta condición, que f de 0 sea igual al límite cuando x tiende a 0 de fx, eso para cualquier número, podemos asegurar que la función es continua en x igual a 0. Bueno, pues con esto habríamos acabado la primera parte del apartado A. Todavía no habríamos acabado el apartado A porque todavía nos queda calcular una cosa. Nos piden calcular, seguimos con el apartado A, el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Bueno, vamos a ver. Cuando x tiende a menos infinito, la función, si x tiende a menos infinito, es decir que es menor que 0. La función queda definida por el logaritmo neperiano, por este tramo. De esta forma nos están pidiendo el límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo neperiano de 1 menos x partido de 1 menos x. Bueno, pues vamos a sustituir. Nos quedaría el logaritmo neperiano de 1 menos x. Si sustituimos menos infinito sería el logaritmo neperiano de 1 menos menos infinito, es decir, el logaritmo neperiano de más infinito, que es más infinito. El logaritmo neperiano de un número muy grande es un número muy grande. Y abajo el logaritmo, no, y abajo nada de logaritmo, 1 menos menos infinito, es decir, 1 más infinito, que es más infinito. Nos queda una indeterminación del tipo infinito partido de infinito. Esto es una indeterminación. Las indeterminaciones de infinito partido de infinito o de 0 partido de 0 se pueden resolver mediante la regla del L'Hopital. Vamos a poner que vamos a aplicar L'Hopital. L'Hopital consiste en coger el numerador y derivarlo, y coger el denominador y derivarlo, y poner otra vez el límite con eso que nos ha dado. Y podemos aplicarlo tantas veces como necesitemos mientras tengamos este tipo de indeterminaciones, infinito partido de infinito o 0 partido de 0. Lo primero que vamos a derivar es el denominador, no, el numerador, perdón. El logaritmo neperiano de 1 menos x, todo ello vamos a hallar la derivada. La derivada del logaritmo neperiano 1 menos x es 1, partido de lo que tenemos dentro del logaritmo, 1 menos x, por la derivada de 1 menos x, que es menos 1, es decir, le ponemos aquí un signo negativo. Esta sería la derivada. Y luego la derivada de, lo voy a poner, pero es muy sencilla, la derivada de 1 menos x sería menos 1. Bueno, pues una vez que hemos hallado todo esto, simplemente volvemos a escribir el límite, sustituyendo lo que nos ha dado el derivar. Límite cuando x tiende a menos infinito de menos 1 partido de 1 menos x, todo ello partido de menos 1. Para arreglar un poco esto vamos a hacer producto de extremos y producto de medios. De esta forma nos queda el límite cuando x tiende a menos infinito, producto de extremos, menos 1 por 1, menos 1, producto de medios, menos 1 por esto que tengo aquí, espera, no voy a poner del mismo color, voy a ponerlo en rojo, esto que tengo aquí por menos 1, que nos quedaría menos 1 partido de x menos 1. Sustituyendo aquí nos queda menos 1 partido de menos infinito menos 1 menos infinito. Negativo entre negativo es positivo y 1 entre infinito es 0. De forma que nos queda que el límite de esto es igual a 0. Borramos y empezamos con el apartado B. Apartado B. Calcula la recta tangente a la curva en x igual a 2. Bueno, primero vamos a ver cómo haríamos esto. Primero de todo, tenéis que saberos la ecuación punto pendiente, que es la más fácil para aplicar en este tipo de ejercicios, y yo no me andaría con otra ecuación. La ecuación punto pendiente de la recta es y menos y sub 0 es igual a m por x, uy, qué mal, menos x sub 0. Y vamos a ver qué es cada una de las cosas que tenemos que sustituir en esta ecuación. Y sub 0. Y sub 0 es la y correspondiente a la abscisa que nos da, que en este caso es x igual a 2, de forma que sería hacer f de 2. M es la pendiente que tiene la recta
tangente en ese punto, que se corresponde con evaluar dicho punto en la derivada, es decir, que sería f' de 2. Y x sub 0 es la abscisa que nos dan, es decir, que x sub 0 es igual a 2. Bueno, pues vamos a ir calculando lo que nos hace falta. F de 2. Sustituimos en nuestra función original. Sería cuando x es mayor que 0. Sustituimos aquí, nos quedaría, sustituimos la x por un 2 por e elevado a menos 2. Arreglando un poco esto, nos queda que esto es 2 partido de e elevado a 2. Primer resultado. Y ya solo nos queda calcular esto de aquí, por eso nos da muy poquita puntuación, porque es un ejercicio muy cortito, muy sencillo. Primero tenemos que derivar la función, pero solo vamos a derivar el tramo que nos interesa, es decir, cuando x es mayor que 2. Tendríamos que hallar la derivada de x por e elevado a menos x. Esto es un producto, de manera que se deriva del siguiente modo. Se hace la derivada del primero, que la derivada de x es 1, por el segundo sin derivar, por e elevado a menos x, más la derivada del segundo, que es menos e elevado a menos x, por el primero sin derivar, por x. Esto vamos a arreglarlo sacando factor común, e elevado a menos x por 1 menos x. Y esta sería f' de x. Ya simplemente nos queda evaluar en f' de x, en la derivada, el valor 2. Hacemos f' de 2 y esto nos quedaría que es e elevado a menos 2 por 1 menos 2, pues sería menos e elevado a menos 2, es decir, menos 1 partido de e elevado a 2. Y una vez que hemos hecho esto, ya simplemente nos queda sustituir aquí, sacamos una flechita y vamos a sustituir los valores que nos han dado. Y menos i sub 0. I sub 0 hemos quedado que es f de 2 y que es 2 partido de e elevado a 2. Igual a la pendiente, que era f' de 2 menos 1 partido de e al cuadrado por x menos x sub 0. X sub 0 era la abscisa que nos dan donde tenemos que calcular la recta tangente, es decir, por x menos 2. Y esto de aquí sería la recta tangente. Borro y acabamos con el apartado C, que quizás es el que más tiempo me va a llevar. Vamos a ver, apartado C, nos piden la integral entre menos 1 y 1 de la función, es una integral definida. Bueno, como entre 0, como en el valor x igual a 0, la función cambia de tramo, está definida por tramos distintos, aquí hay que hacer dos integrales. Por un lado tendríamos que hacer la integral entre menos 1 y 0 de la función, que sería cuando x es menor que 0, es decir, con el logaritmo neperiano de 1 menos x partido de 1 menos x diferencial de x. Y por otra parte, lo voy a poner aquí, tendríamos que hacer la integral entre 0 y 1 para cuando x es mayor que 0, es decir, de x por e elevado a menos x diferencial de x. Bueno, una vez que hemos puesto esto, vamos a calcular estas integrales, luego ya sustituiremos los valores, las evaluaríamos, pero vamos a empezar calculando las integrales. En esta primera integral, en esta de aquí, podemos apreciar que tenemos prácticamente la derivada del logaritmo neperiano multiplicada por dicho logaritmo. Es decir, la derivada del logaritmo neperiano de 1 menos x, que la hemos calculado anteriormente, sería menos 1 partido de 1 menos x. El 1 partido de 1 menos x lo tenemos, pero nos falta el signo negativo. Pues este nos lo podemos crear nosotros. Es decir, nosotros podemos multiplicar por menos 1 y por menos 1 otra vez, que sería multiplicar por 1 y sería no tocar nada en nuestra función. Vamos a sacar uno de los menos, vamos a escribir la integral y vamos a meter el otro menos, que es el que nos interesa, menos el logaritmo. Voy a escribirlo de otra forma para que sea un poquito más visual. Tendríamos entonces el logaritmo neperiano de 1 menos x y ahora meto el otro menos por menos 1 partido de 1 menos x. Si os dais cuenta, esta es nuestra función, la vamos a llamar g de x y esta es g' de x, es la derivada que la habíamos calculado creo que en el apartado A. De esta forma tenéis que saberos la regla. Para integrar esto tendríamos que hacer g de x y elevarle un número al exponente y dividirlo entre ese mismo valor. Esto es diferencial de x,
le ponemos el signo negativo, no nos lo olvidemos, y cogemos g de x, le aumentamos un valor el exponente, si está elevado a 1, este logaritmo neperiano, pues ahora lo tendríamos elevado a 2. Logaritmo neperiano de 1 menos x, todo ello elevado a 2. Y luego partimos ese logaritmo del mismo valor que tiene el exponente de este de aquí. Tendríamos que poner más c, pero no lo vamos a poner porque es una integral definida. En estas no hace falta porque al fin y al cabo vas a sumar y restar c y se te va a ir. Y hay que poner que esto hay que evaluarlo entre menos 1 y 0. Ahora vamos con la otra integral. La otra integral es una integral de un producto y es una integral que claramente se hace por partes. Este tipo de integrales se hace por partes. Aquí yo aplicaría la regla de los Alpes, que nos viene a decir a qué tenemos que llamar u y a qué tenemos que llamar dv. Tenemos que llamar a algo u y a otra cosa dv. dv normalmente a aquello que sepamos integrar. La regla de los Alpes nos dice la e de Alpes es exponencial, la p es de una potencia. Como la p está antes que la e, tendríamos que coger la potencia y llamarla u. Lo que está antes dentro de esta palabra Alpes, es a lo que tenemos que llamar u. Y lo demás es lo que llamamos dv. Y no tenemos ningún problema porque sabemos integrar perfectamente una exponencial. Pues bien, ahora simplemente vamos a escribir lo siguiente. U es igual a x y hemos llamado dv a e elevado a menos x diferencial de x. Con este u igual a x, a lo que llamemos u, lo tenemos que derivar. De manera que nos queda que du es igual a dx. Y lo que hemos llamado diferencial de v, todo lo contrario, lo tenemos que integrar. Por eso hay que saber integrarlo. Antes de empezar a llamar a las cosas u y dv, primero tenemos que ver si sabemos integrarlo, si sabemos derivarlo. Derivar tendréis que saber en teoría todo, pero lo de integrar no es tan fácil. Al integrar nos queda la integral de un diferencial, nos queda la v, y la integral de e a la menos x es menos e elevado a menos x. Una vez que tenemos esto, tenemos que aplicar una formulita que tenemos que sabernos, bueno, una formulita, una expresión, que dice lo siguiente. Nosotros tenemos la integral de u de v, que son los nombres que le hemos dado a las cosas que teníamos en nuestra integral, y esto es igual a u por v menos la integral de v de u. Esto es lo que nos dan y esto es como lo tenemos que expresar. U nos ha quedado que es x, os lo vuelvo a señalar por aquí, esto de aquí, y v nos ha quedado que es menos e a la menos x, esto de aquí. Pues bueno, lo voy a escribir. Pongo primero el signo negativo, e a la menos x por x, menos. Y ahora la integral de v, que hemos quedado que era menos e a la menos x de u, menos e a la menos x de u, que hemos quedado que es diferencial de x. Bueno, aquí claramente vamos a sacar este signo negativo para afuera, para quitarnos este otro signo negativo. Y bueno, pues vamos directamente a borrar. Ahí voy. No, el borrador. Borramos y como sacamos un negativo y multiplicamos por otro negativo, nos queda aquí positivo. Y ya solo nos queda calcular la integral de e a la menos x, esta integral de aquí. La integral de e a la menos x, no sé si os acordáis, la hemos calculado aquí también. Y es menos e a la menos x, de manera que esto es igual a menos e a la menos x. Vale, ya simplemente vamos a sacarlo por aquí, vamos a expresar esto un poquito más bonito. Vamos a sacar el factor común de menos e a la menos x, menos e a la menos x, multiplicando, primero multiplica x, y luego, como está sumando, pues está multiplicando aún más 1. Y esto tendríamos que evaluarlo entre 0 y 1. Bueno, yo he anotado aquí esto porque voy a borrarlo y ya simplemente nos queda sustituir. Nos queda sustituir los valores, a ver dónde lo tengo anotado, lo tengo aquí. Vamos a sustituir los valores en las dos integrales definidas. Bueno, la primera sería el logaritmo menos el logaritmo neperiano de 1 menos x, todo el logaritmo al cuadrado partido de 2 entre menos 1 y 0. Bueno, pues vamos a evaluar esto. Primero sustituimos el valor más grande, es decir, el 0,
y vamos a sustituir. El logaritmo neperiano de 1 menos 0 sería el logaritmo neperiano de 1. El logaritmo neperiano de 1 es 0 porque e elevado a 0 es el número, es lo que nos da 1. Y menos 0 al cuadrado 0, entre 2, 0. Menos. Y ahora sustituimos el valor más pequeño, el menos 1. Sería menos el logaritmo neperiano de 1 menos menos 1, el logaritmo neperiano de 2, y todo ello al cuadrado sería menos el logaritmo neperiano de 2, todo ello al cuadrado, partido de 2. Entonces esto me queda más logaritmo neperiano de 2 al cuadrado, partido de 2. Bueno, pues esta sería la primera integral definida. Nosotros la hemos separado en 2. Y ahora nos quedaría calcular la segunda, que nos quedaba, a ver, que la tengo por aquí anotada, menos e a la menos x por x más 1, y todo esto evaluado entre 0 y 1. Pues del mismo modo, primero sustituimos el valor más grande, nos quedaría menos e a la menos 1, que es menos 1 partido de e, por 2, pues menos 2 partido de e. Si no me he equivocado, menos 2 partido de e. Menos, y ahora sustituimos el valor más pequeño, 0. Menos e elevado a menos 0 sería menos 1, y sería menos 1 por 1 menos 1. De esta forma nos queda menos 2 partido de e más 1. Y ya simplemente nos queda sumar los dos valores, porque la integral que nos piden es entre menos 1 y 1, y nosotros hemos calculado por partes entre 0 y 1 y entre menos 1 y 0. Esto que estamos calculando, estos valores, realmente son áreas. Las áreas que acota esta función en estos intervalos, si representásemos su gráfica con respecto al eje x. Bueno, pues vamos a sumarlos y ya nos quedaría, vamos a ponerlo, que la integral entre menos 1 y 1 de f de x diferencial de x es igual al logaritmo neperiano de 2 al cuadrado partido, todo el logaritmo, partido de 2 menos 2 partido de e más 1. Y esta sería la solución del apartado C de nuestro ejercicio, que es un poquito más laborioso, tampoco es muy complicado, y muy importante que os miréis las integrales por partes, porque salen mucho. De hecho nos ha salido aquí una. Y bueno, hasta la próxima. Dejad en los comentarios cualquier duda que tengáis, dadle like al vídeo si os ha gustado, y creo que os dejo en la descripción la cuenta de Twitter, donde también puedo responder a cualquier duda, cualquier problema que no sepáis resolver, me lo mandáis, y si os puedo ayudar estaré encantado.